El tema de vivienda es un tema muy importante para todos los países, no solo por la forma en que impacta el bienestar de la población, sino también porque mantiene en forma la economía y los niveles de empleo. Es de todos conocidos que el sector construcción es un dinamizador de la economía, particularmente el sector vivienda, que es intensivo en mano de obra. Por eso no es de extrañar que todos los países tengan algún mecanismo, alguna institución, algún fondo, algún instrumento que colabore con las familias, sobre todo con las de más bajos ingresos, en el proceso de adquirir y tener acceso a una vivienda. Costa Rica no es la excepción y Costa Rica tiene todo eso. Costa Rica optó por tener instituciones, un fondo, un instrumento, todo agrupado dentro de lo que se conoce como el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda fue creado en 1986 y de él forman parte el Banco Hipotecario de la Vivienda, el BANVI como eje central, las entidades autorizadas, que pueden ser muchas, prácticamente todo el sistema financiero puede convertirse en una entidad autorizada del BANVI, bancos estatales, bancos privados, cooperativas, mutuales, etc. El BANVI es el eje central del sistema y las entidades autorizadas son las que ejecutan los programas definidos por el BANVI. Otro tema importante es que al sistema se le dotó de una herramienta de muy alto impacto en brindar acceso a la vivienda a las familias de menores ingresos. Esta herramienta es el bono familiar de vivienda, que procede del Fondo de Subsidios para la Vivienda, que es administrado por el BANVI. En realidad, si lo vemos en conjunto, nos damos cuenta de que es un sistema muy bien diseñado. Lo que pasa es que en la práctica no ha funcionado tan bien como se esperaba. En primer término, las entidades financieras más grandes, los bancos del Estado, no han mantenido interés en formar parte del sistema, en convertirse en entidades autorizadas. Tampoco los bancos privados. En realidad, el sistema ha operado sobre la base de las mutuales de ahorro y préstamo, que el año pasado, por ejemplo, colocaron más del 50% de todos los bonos familiares de vivienda tramitados por el BANVI, también por las cooperativas, por la Fundación Costa Rica Canadá y por algunas otras entidades, pero las más grandes han estado muy alejadas del sistema y pues eso le ha restado tal vez fuerza, músculo y alcance al sistema para llegar a todas las familias que requieren una vivienda. Yo diría que el sistema en sí y el bono familiar de vivienda son dos fortalezas muy grandes que tiene Costa Rica para atender el problema habitacional. Sin embargo, también hay ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, el bono familiar de vivienda, que procede del FOSUBI como fondo, depende exclusivamente de recursos de la hacienda pública. Si bien en un inicio el bono familiar de vivienda era concebido como un segundo préstamo que se instrumentalizaba mediante una segunda hipoteca y las familias tenían que pagar después de un periodo de gracia y en condiciones financieras muy favorables. A pesar de eso, en 1990 se cambió la legislación y el bono pasó a ser una donación, con lo cual el FOSUBI quedó dependiendo exclusivamente de recursos de la hacienda pública. Este es un tema que ha sido muy discutido recientemente, sobre todo a raíz de los recortes presupuestarios que hizo el Ministerio de Hacienda al FOSUBI y que han sido debatidos y rebatidos por parte del gerente del BANVI y de todo el BANVI en general. ¿Por qué? Porque finalmente esos recortes se traducen directamente en una reducción del número de viviendas que se pueden atender en un determinado año. Entonces, ese es un tema que queda para el futuro, revisar el esquema de subsidio que hay en Costa Rica. Hay quienes incluso piensan que el bono familiar de vivienda debe desaparecer como tal y acoger Costa Rica a un sistema de vivienda similar
al que utiliza Panamá, que es básicamente de subsidio a la tasa de interés con recursos del Estado. Hay muchas ideas que se han planteado, pero es un tema que queda para el futuro porque en realidad es una realidad que el Fondo de Subsidios para la Vivienda es vulnerable. Hay un tema también de gran importancia que ha padecido el sistema de vivienda a lo largo de toda su existencia, y es que no ha contado con criterios claros para definir las prioridades de vivienda. Hay que tener claras dos conceptos que son muy diferentes. Una cosa es la elegibilidad al bono de vivienda y otra cosa es la prioridad que tenga una familia según sus necesidades. La elegibilidad al bono de vivienda no es ningún problema. Está definido, los criterios están definidos en la ley y es lo que todos sabemos hacer en el sistema, todas las entidades saben, el Bambi saben, eso no hay ningún problema. Pero las familias elegibles conforman un gran conjunto de familias. Lo que no existen son criterios claros para definir el subconjunto de las familias a las que hay que dar prioridad en función de sus necesidades. Ese es otro tema que está pendiente. Me atrevo a decir que también en los últimos años ha empezado a ser resuelto, ha empezado a manejarse con mucha seriedad, y creo que el Sinerube tiene también y puede tener un gran impacto en la definición de esas prioridades. Pensando en el futuro del sistema de vivienda, yo atacaría dos temas. Uno, la definición de prioridades para seleccionar a las familias más necesitadas, y dos, reducir la vulnerabilidad del FOSUBI. El FONAVI, que es el otro fondo que administra el Bambi, no es el problema. La disponibilidad de fondos para préstamos tampoco es el problema. Tanto el Banco Hipotecario tiene recursos como las entidades autorizadas, particularmente las mutuales. El problema, la restricción, es el FOSUBI, son los recursos para el bono familiar de vivienda. Eso es básico y se ha visto con muchísima claridad ahora en los 2 últimos años con los recortes que el Ministerio de Hacienda hizo al Bambi de los recursos para el FOSUBI. Entonces yo diría que los temas para el futuro son esos dos: reducir la vulnerabilidad del FOSUBI, la excesiva dependencia de los recursos de Hacienda, o transformar totalmente el esquema de subsidios para hacerlo más eficiente. Nunca se ha revisado en 35 años o más. Y la otra prioridad es trabajar fuertemente en las prioridades de vivienda para escoger siempre a las familias más necesitadas. Y eso tal vez pueda ser el inicio de que los programas de vivienda se integren a otros programas del sector social en Costa Rica para optimizar el gasto social.